momento tu marido no sabía que tenías manchas. No llegué a un tiempo a ocultarle mis manos a mi esposo, sí. Yo lo que puedo decir, bueno, que lo transito así por años o por edades, ¿no? Que a mí, yo te lo puedo contar, que de un estrés emocional que me pasó, las manchas empezaron a resurgir y yo soy una persona que trabaja 8 horas, mi trabajo queda lejos, tengo una familia, una casa, perros, animalitos, plantas. Tengo otro trabajo más que con mi esposo, yo le hago en casa. El tiempo es corto. Manejar todo ese estrés también estoy aprendiendo, ¿no? Que mi día es corto, tengo muchas cosas que hacer. Y bueno, las manos siempre fueron un tema, ¿no? Que bueno, a Sí. mí me dijo que no, era muy difícil de reprimentar, ella muy cruel, que no saben si que ella no me podía asegurar que iba a tenía cosas para aportar. Entonces, al principio, octubre, noviembre, diciembre, sí hice aportes con mi historia. Yo hice comentarios y a la gente le gustaba, me gustaba y me permitió hablar, me permitió contar, me permitió tener un bosquejo de todo y verme que no estaba sola, que había mucha gente que sufrió y, Bueno, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? hola, buenos días, doctor, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar esta reunión, esta entrevista que te quería hacer, porque tienes una historia muy interesante, muy bonita, que creo que puede aportar mucho a todo el mundo que esté pasando por una situación parecida a la a la que estás pasando tú y a la que has pasado. Y, y nada, por eso te propuse que la compartiéramos y que si la podíamos grabar, que estaba seguro que a muchas personas le iba a aportar mucho. Entonces, nada, Gaby, vamos a hablar un poquito de tu historia con las manchas. Cuéntanos cómo te has sentido y nada, yo he preparado aquí unas preguntas. Ah, eh, bueno, tanto entonces. sí, y nada, quería que volviéramos un poco al principio, o sea, que fuéramos un poco al principio de o sea, cuándo apareció la primera mancha, qué pensaste en ese momento. Bueno, la verdad que mucho no pensé en ese momento porque era muy chica, ¿sí? Apareció, a pesar de que hoy tengo 54 años, bueno, eso aparecieron a los 8 años. Mis viejos no sabían o no puedo recordar cómo se llamaba, me llevaron a dermatólogo, muchas cremas, había una lámpara, me acuerdo que fue muy traumático a los 8 años porque me inyectaban en las mismas manchas, en la rodilla o en el tobillo. Y después, entre los 10 y 12, como que me dejaron de llevar y las manchas quedaron estáticas en determinados lugares sin, sin resurgir. Eso fue un poco lo que puedo recordar de la infancia de este vitiligo, que la palabra vitiligo no existía en ese momento hasta la adolescencia, para mí no existía. O sea, que estuvo mucho tiempo parado, ¿no? Que era muy mínimo. Aparecieron a los 8 años por una situación de estrés, ¿no? Que bueno, no lo puedo, eh, todavía como que no está bien definido qué es lo que pasó. Y después se fueron manejando, mis viejos, mis papás fueron trabajando luego con dermatólogos porque habían aparecido en los párpados, codos, pero bueno. La palabra vitiligo no la recuerdo desde la niñez a la adolescencia, no la recuerdo. Como que ellos hicieron lo que pudieron y como que después retrocedieron la mancha y quedaron ahí. Un poquito en la mejilla, un poquito en el codo, un poquito en el tobillo y un poquito en la rodilla. Y ¿Y era cuándo, traumático y cuándo hace 8 años. cuándo te diste cuenta que tenías vitiligo? A esa edad las tenía, no sé, eran manchas blancas. Pero ¿cuándo le pusiste nombre? ¿Cuándo le pusiste nombre a las Alrededor de los manchas? 20, 25 años, ¿sí? En alrededor de los 20, 25 años que habían resurgido por alguna situación de estrés, que hoy le digo estrés. En ese momento era una situación emocional, llámalo económico, llámalo familiar, llámalo noviazgo, llámalo lo que sea, ¿sí? Ahí empezaron a resurgir y bueno, esa fue una etapa muy dura porque me aparecieron en el cuello donde empezaron a verse. Entonces, cuando empezaron a verse, a resurgir, empecé a buscar soluciones y una persona me ayudó, me llevó a un dermatólogo, unos años de tratamiento y retrocedió todo lo que es cuello, ¿sí? Toda esa exposición de que estuvieran en el cuello, bueno, fue muy traumática, lo trabajé con un psicólogo y todo lo que es cuello desapareció. Sí, en un momento de mi vida y desapareció y no lo volví no lo volví a trabajar, no lo volví a tratar el vitiligo, como que hubo una, no,
Pigmentaron, repigmentaron, quedaron estáticas en algún momento y dejé el tratamiento. Como que lo dejé porque no me afectaba, digamos, el cuello desapareció. En el párpado desapareció, quedó chiquitito. Entonces como que quedó ahí más o menos hasta alrededor de los 30, 35. ¿Y en qué momento, pero en qué momento fue, o sea, siempre supiste que esas manchas eran vitiligo? ¿Siempre lo sentiste como algo que realmente te afectaba emocionalmente o en ese momento no? ¿En ese momento convivías con ellas de una manera normal? Entre los 24 y los 25 sí, le di nombre a esto. Busqué, yo vivo, bueno, en Buenos Aires, en San Nicolás, cerca de una ciudad que se llama Rosario, que bueno, que tiene un auge con respecto a la medicina. Entonces fuimos buscando, acá en San Nicolás no lo iba a encontrar. Fui buscando unos médicos y bueno, y llegué a un médico que me dio nombre vitiligo entre los 24 y los 30, esto se llamaba vitiligo y se trataba con medicación, ¿sí? Y con cremas. Ese fue el tratamiento inicial cuando yo encontré el vitiligo. Digamos que una situación de estrés repigmentaba en otras partes y bueno, y después quedaban estáticas. Era como al divino botón seguir tratándola, seguir con medicación, seguir tomando sol y todo eso. ¿Y antes de tenerlo, sabías lo que era el vitiligo o no? No, no tenía idea. Lo aprendí ya grande, de los 25. Ahí sí lo aprendí. Cuando resurgieron en el cuello, que fue muy traumático, la exposición. Y bueno, mientras tanto lo tenía escondido, nadie lo veía, no me afectaba, nadie me preguntaba. Pasaba como desapercibido, ¿me entendés? Y lo escondía, tampoco le hablaba. Era algo que estaba, no me molestaba. O sea, sí que intentabas o sea, intentabas esconderlo, ¿no? Intentabas que nadie lo supiera. Totalmente, intentaba esconderlo, sí, pero no se veía, porque en el párpado era justo la parte donde uno se pone un poquito de sombra, los codos, era algo poco visible, el tobillo, no sé, en la parte interna, no se veía, Muy no, en la bien, rodilla, en las patitas, no se veía, no, no pasaba, no era un problema. muy bien. Y volviendo más a un tiempo más presente, cuando, bueno, vamos, al final recordamos más, por eso hay una frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor, porque se nos olvidan como los problemas, pero volviendo un poquito más a la hora, ahora como estás, que bueno, que luego enseñaremos alguna fotito porque sí que has tenido una mejora bastante importante, Sí. pero ¿cómo es vivir con las manchas? O cómo ha sido vivir con las manchas. Me da igual que sea en pasado o que lo hables ahora, durante todo este tiempo, pero ya un pasado más reciente, o sea, desde los últimos años, cómo es vivir con las manchas, ha cambiado algo en tu rutina, has dejado de hacer cosas, ¿cómo te ha afectado eso? Yo lo que puedo decir, bueno, que lo transito así por años o por edades, ¿no? Que a mí, yo te lo puedo contar, que de un estrés emocional que me pasó, las manchas empezaron a resurgir y empezaron a, a que la gente la viera, como por ejemplo las manos, ¿sí? En este tránsito, ¿sí? Problemas económicos, cosas, las manchas empiezan a resurgir. Entonces vuelvo a mi psicóloga, vuelvo a decir, me pasa esto, y empiezo a darle nombre, ¿sí? Empiezo a darle nombre a este vitiligo. No era solo vitiligo, ¿sí? Con una psicóloga, con un acompañamiento psicológico y darle nombre, ¿sí? Empecé a entender por qué las tenía oculta, ¿sí? Y ahora mi problema era mostrarlas, ¿sí? Cómo superaba ese tránsito que fue muy largo, muy Ujú. paulatino, verlas resurgir, desde focalizar en esa mancha. Yo soy docente y escribo adelante de los papás, delante de los niños, y era exponerme, entonces llegué a esa etapa de tener que exponerme y bueno, y con la psicóloga fui transitando toda esa exposición, ese dolor, esa autoestima baja, ¿sí? Que la encontré hablando, que la encontré dándole nombre a las cosas, dándole angustia, dándole estrés. El vitiligo va acompañando desde la psicología, me hacía bien, ¿sí? Me bajaba ese estrés laboral, buscaba
la solución a todo ese estrés que me pasaba, ¿no? Y bueno, hace 3 4 años encontré la solución que con la psicología va acompañada del vitiligo, ¿sí? Y con mi dermatóloga y cremas, le iba encontrando la vuelta porque iban retrocediendo, se iban desapareciendo. Bueno, ese fue un pequeño tránsito. Hasta que, bueno, en otros momentos veo que no, me seguían resurgiendo las manchas, emocionalmente no estaba bien, y empecé a buscar, a investigar, a buscar soluciones, a leer y poder entender, y llegué a la conclusión que la solución estaba en la integralidad, ¿sí? Ujú. ¿Cómo? ¿Por qué digo integralidad? ¿Por qué? Porque da la casualidad que mi psicóloga conoce a una nutricionista que tiene vitiligo y puedo hablar con ella y expresarle todo lo que yo sentía, de lo que estaba trabajando con el psicólogo, con la psicóloga Sol, eh, de cómo es la exposición, porque yo ya las tenía, me parecieron en invierno y de golpe tuve que ir a trabajar a las 2 semanas y las tenía. Yo digo, ¿en qué momento? Pasaron de tornasoladas a, yo soy morena, de tornasoladas a bien blancas. Se notaban, era invierno, y qué iba a ser en primavera, cuando yo tenía que usar remeras. Bueno, y entre la psicóloga, entre mi dermatóloga y las cremas, y llegar a investigar y a leer más, empecé a descubrir que la nutrición, ¿sí? Tenía tiroides, y la autoinmunidad, y la alimentación, y el gluten, y las fibras, y la vitamina D, todo era un proceso que yo también tenía que incorporar a mi vida en estos 4 años de tiempo. Y yo lo tenía que incorporar. Entonces me di cuenta que dándole nombre al vitiligo, dándole al estrés emocional, dándole a la angustia, dándole importancia a la psicología, dándole importancia a la nutrición, todo iba mejorando, todo iba mejorando las manchas, pero muy lento, hasta que 2 años atrás, un año atrás, dejo a mi dermatólogo que estaba en Santa Fe, que es muy bueno en Rosario, entonces empiezo a leer qué más había, ¿sí? Ya uniendo esta integralidad de que todos los pasos que yo iba, empiezo a leer, a buscar personas. Me conecto con un endocrinólogo de Estados Unidos, que es profesor allá, que me lo recomendaron, que maneja mi parte endocrinológica con la nutrición. Y bueno, empiezo con él, empiezo a hacer análisis de anticuerpos, lo tenía altos, entonces me sigue acompañando en la nutrición este doctor. Y bueno, y estaba ahí, el avance era muy poco, y yo seguía con el tema de tener que exponerlas y tener que explicarle al mundo, primero a mi familia, después a mi primer grupo social, que es mi trabajo, a mi Pero tercer fíjate, grupo. fíjate que antes de que entres ahí, fíjate qué interesante que tú sola, de una manera en tu búsqueda, en tu proceso, encuentras la relación de que había que tratar el vitiligo de una manera integral, ¿no? Esto, cuando Total. hablamos la primera vez, a mí me resultó muy curioso porque me parece, pues, bueno, un acto, pues, muy inteligente, muy algo espontáneo, pero que es la realidad y que muchas veces es el principal error que suelen cometer los pacientes es tratarlo solo Mm. con cremas, de manera pues localizada o con algún remedio o alguna cosa, o incluso los propios doctores a veces no lo tratan de manera integral, ¿no? Entonces fíjate qué curioso que tú uniste todas las piezas y fuiste encajando las piezas con una nutricionista, con el endocrinólogo, y tú sola fuiste como encajando todo, ¿no? Y eso Sí. cuando me lo contaste a mí me pareció muy sorprendente, que dentro de tu investigación y de tu no conformarte con lo que te habían dicho, llegas a esa Eh, conclusión, que eso me parece, pues, me parece algo admirable por tu parte, de no conformarte con lo que normalmente nos dicen en una consulta, ¿no? Que tú buscas algo más y acabas encontrando la respuesta de que el vitíligo lo tenemos que tratar de una manera integrativa. Y además, la primera vez que sí. hablé contigo me comentaste que era algo como que te nacía de dentro, ¿no? Esta... Yo hablando con mi psicóloga, yo era una lucha, ¿sí? Una lucha por aceptarlas, ¿sí? Luché por aceptarlas y dentro de la aceptación quererlas, ¿sí? Las tuve que querer, aprender a quererlas, aprender a no focalizar en cada mancha
cuántos puntitos aparecían en el folículo, que es donde empiezan a aparecer las repigmentaciones. Es como que luché. Cuando dejé de luchar y empecé a quererlas, y empecé a mostrarlas, y empecé a hablarle a mi marido, mira lo que me pasa, a mi hija, mira lo que me pasa, y llorar con mucha gente, llorar con mi mejor amiga, ahí salía el mundo, ¿sí? O sea, Empezar a llegaste, trabajar. pero tu marido no llegaba a saber, o sea, en algún momento tu marido no sabía que tenías manchas. No llegué a un tiempo a ocultarles mis manos a mi esposo, sí, sí, un tiempo corto. Yo creo que él las veía, pero él te quieren por lo que sos, no por lo que ven. No Por sé si me supuesto. explico. Claro que Por sí. supuesto, tenía que entender eso, tenía que elaborar ese proceso, que la gente me quería como Gaby, una buena docente, me considero una buena persona, una buena mamá, con toda la falencia en todos esos roles, ¿no? Pero yo me tenía que querer así y entender que lo que la gente veía o lo que yo mostraba no era algo raro, algo que mostraba al mundo y que bueno, que yo no quería, yo luchaba contra eso. Cuando dejé de luchar, ¿sí? Cuando dejé de luchar y empecé a quererme, empecé a valorarme, empecé a cambiar como persona, empecé a darle nombre a algunas cosas, estrés, hablar con alguien, llorar con alguien, salir a caminar, comer mejor, dialogar mejor con mis hijos, con mi esposo, una nueva construcción como persona, todo mejora, todo No, por mejora. supuesto, y a mí hay una cosa que yo siempre digo y me gusta mucho que lo digas tú ahora porque tú lo puedes decir desde el ejemplo, cosa que yo no puedo hacer, yo lo hago desde al final, desde analizar qué le va bien a unos pacientes y por qué unos van más rápido que otros, que eso es una de las cosas que yo estudio y que intento aprender cada día, y me doy cuenta de que el paciente que sale del estado de lucha, de que cuando el paciente está muy centrado en sus manchas y con ese estado de sufrimiento que genera tanto estrés, tanto cortisol, tanta energía negativa en nuestro organismo, pues al final eso no es más que alimentar más el vitiligo y que crezcan más. Y casualmente los pacientes que llegan a ese punto que estás comentando tú de decir, bueno, lo acepto, pero no quiere decir que la aceptación sea resignación, o sea, no quiere decir No, eso, que eso a veces es difícil de explicar y que a veces se malentiende, que la aceptación a veces la confundimos con resignación y no es lo mismo aceptar que decir, bueno, yo estoy en esta situación ahora, me gustaría mejorar, voy a ponerle trabajo para mejorarla, pero no me genera un dolor tan intenso que no pueda que me genere un problema de salud, ¿no? Que eso es un poco lo que estás contando y me parece también muy bonito que lo cuentes tú desde tu experiencia, porque a veces es difícil transmitir esto con palabras, ¿no? Es algo que se tiene que sentir de dentro. totalmente. Darle nombre a las emociones. Aprendí a ser mejor persona de lo que era, a superarme, a entender que, bueno, que estas tres cositas que yo estaba encontrando, empecé a dejar endocrinólogos, me quedé con otro, empecé a dejar dermatólogos porque no era, iba bien, pero no era el camino correcto. Hasta que alguien, un dermatólogo de mi ciudad, que se llama Silvina, que los nombro, me dice, me recibe en su consultorio porque, qué sé yo, unas manchas que tenía en la piel que nos pasan a determinada edad, por el sol, ¿no? Oscuras. Mira que fui por unas manchas oscuras y me dice, ay, tenés vitiligo. Ay, sí, estoy transitando esto. Y le cuento un poquito mi estado de angustia, que iba bien, pero que no lograba superar esto. Y me dice, ¿no hiciste fototerapia todavía? Oh, what, una palabra muy nueva. ¿Sí? Otra vez empiezo a googlear y vi que ese era el otro camino, la otra parte que me faltaba, ¿no? Entre el año 24 y el año 25 era lo que me faltaba. Empiezo a investigar, empiezo a googlear, empiezo a buscar, ya había investigado de cremas, clobetasol, tacrolimus, vitaminas, control de la vitamina D, empiezo a aprender un montón, anticuerpos, empiezo a aprender un montón de cosas, ¿sí? Que yo soy docente, no médico, que para mí todo lo que aprendí me sirvió y aprendí en base a lo que, bueno, a mi capacidad, que no, que soy una simple persona, que no estudié. Cuando empiezo a averiguar esa palabra fototerapia, bueno, me hizo clic. Era la fuerza que me daba para seguir, era lo que Ujú.
mí era otro. Yo había encontrado la psicología, había encontrado la nutrición, había encontrado un dermatólogo que me llevaba, me escuchaba, me daba fuerza, pero había algo más. Bueno, y me dio esa palabra, ¿sí? Que me dijo fototerapia. Muy Y bien. empiezo a buscar por mi mutual, empiezo a buscar en Buenos Aires, empiezo a ver propagandas. Bueno, y ahí me sale el nombre Carlos Nonay, empiezo a investigarlo, empiezo a buscar, empiezo a ver videos que ya tenía, veo que me coincide la nutrición, veo que me coincide la parte psicológica, empiezo a ver sus videos, y bueno, y empiezo a decir, uy, pucha, eso es lo que estoy llegando, a lo que él está enseñando, a lo que él está transmitiendo. Bueno, entonces empiezo a hablar de fototerapia, que me asustó exponerme a una lámpara, cuando me explican cómo es el proceso. Bueno, empiezo a hacer fototerapia. Yo soy una persona que trabaja 8 horas, mi trabajo queda lejos, tengo una familia, una casa, perro, animalitos, plantas. Tengo otro trabajo más que con mi esposo, yo lo hago en casa. Mi tiempo es corto. Bueno, y manejar todo ese estrés también estoy aprendiendo, ¿no? Que mi día es corto, tengo muchas cosas que hacer. Y empecé a viajar en el año 2020-2025 Hacer a tus estaciones, sesiones de fototerapia. a hacer sesiones de fototerapia. Un estado de angustia, pero un estado de felicidad, que ese era un pie de esta mesa que me faltaba. Bueno, mucha ansiedad, la dermatóloga que hace fototerapia no me llegaba como persona, me costó muchísimo aceptarla porque yo soy una persona que mira a los ojos, que comprende, muy humana, solidaria, una inteligencia emocional, bueno, entre comillas, capto cosas y nunca, su frialdad nunca me cerró, nunca pude conectar muy bien con ella. Entonces mi dermatóloga me dijo, bueno, no te cierras, yo quise dejar y me dijo, mira, conectate que vas a hacer fototerapia con ella, ¿sí? No busques afinidad porque no la vas a encontrar. Así que iba con mucha negación, me demandaba mucho tiempo, casi 2 horas y media todos los días, después de 2 veces por semana, mucho costo. Y bueno, ya el año 2025 fui más o menos 85 sesiones. Y en la sesión, Que a mí siempre me parece, bueno, lo hemos comentado también tú y yo, pero me parece muy duro también el tema de ir, los desplazamientos, bueno, mucho por tu parte una fuerza de voluntad admirable también el tener que hacer, o sea, el hacer eso, una fuerza de voluntad que dice mucho de ti, la verdad, Gabriela, pero bueno, a ver si la fototerapia, tomando un poco la referencia, pues sí que es un tratamiento que da unos resultados muy buenos. Quería sí, sí, hacer un apunte de una cosa que has dicho y es verdad que al principio como que a veces, no todo el mundo, pero hay personas que les da miedo el tema de la fototerapia porque dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta luz que me van a poner aquí? Y bueno, y a veces yo siempre digo una cosa, digo, es curioso que no le tengamos como mucho miedo a la luz solar, aunque a veces sí que a veces nos da como no nos queremos exponer mucho al sol, que por eso a veces nos cae la vitamina D, pero no le damos sí, miedo, no le tenemos miedo al sol y a la lámpara de fototerapia sí. Y la lámpara de fototerapia solo tiene ultravioleta B, que es lo aprendí. una Sí, luz muy poco, que no tiene una relación con el desarrollo de, bueno, por lo menos no está demostrado y yo creo que ya estaría, porque lo han investigado muchísimo, no tiene una asociación con el cáncer de piel, ni con melanomas, ni nada de esto. Y en cambio el sol sabemos que sí, el sol sabemos que sí porque tiene ultravioleta A, ultravioleta B, radiación gamma, infrarroja, delta, bueno, tiene todo tipo de luz, todo tipo de radiación tiene el sol, ¿no? Entonces a veces nos da ese miedo que la fototerapia, decimos, oye, ¿esto qué es, no? Y bueno, no es algo que, sí que es algo que hay que hacer con cuidado porque si lo hacemos mal nos podemos quemar, eso las cosas como son, pero no es algo que haya que temer, yo creo. Lo que pasa es que muchas veces pues tampoco igual nos lo explican bien esto o nadie lo está explicando, ¿no? Pero no es algo que haya no, que temer, es algo bastante inocuo y si lo hacemos bien es un protocolo pues totalmente seguro y que es el camino más rápido para estimular la pigmentación, tal ¿verdad? cual. Bueno, intentando siempre hacer vínculo con mi dermatóloga no lo logré, pero bueno, yo estaba convencida que ese era el camino, iba 2 o 3 meses,
estado hasta abril, mayo del 2025, recuerdo bien las fechas, y empiezo a ver repigmentaciones porque me habían salido en las axilas, en la parte de la ingle, y empiezo a ver puntitos. Entonces bueno, ese era el punto de felicidad, que bueno, que sí, ese era el otro camino, que esos puntitos eran repigmentaciones que yo, bueno, que estaban resurgiendo, ¿no? Claro, y ese momento es un Bueno, momento que se vive con ilusión sí, sí. que vemos emocionalmente que no está avanzando el vitiligo, sino al revés, está avanzando la pigmentación. Y eso genera pues una tranquilidad tremenda, ¿verdad? Totalmente. Cuando descubrí, bueno, ahí descubrí que esa era la palabra fototerapia, era el otro camino que a mí me faltaba recorrer, después de haber visto muchos videos de usted, muchos videos también de gente que explicaba la autoinmunidad. Es como que anduve por todo lado investigando. Bueno, y la fototerapia después me empezó a repigmentar, entonces cuando yo empiezo a decirle con ansiedad a mi dermatóloga, mira, yo veo algunos puntitos, ella me dijo, no focalices, no mires, seguí adelante. No, yo festejaba cada puntito, pero ella es como que a mí me frenaba y me bajaba, entonces no lo podía, lo terminaba disfrutando con mi psicóloga y con mi dermatóloga de mi ciudad. Después entendí que, bueno, ella es así y el tratamiento es así. A mí me preocupaba la fototerapia en los ojos, porque veía que había unos aparatitos en los ojos. Me preocupaba, pero después mi oculista me dijo que no me preocupara, como tengo justamente los párpados, no me los podía cubrir. Y bueno, y hasta el día de hoy, dentro de 90 sesiones, ya no, bueno, no cuento las sesiones, tengo repigmentación en las axilas, en el párpado, en el cuello, tengo los registros de cómo avanzó este último año, bueno, las manchas del cuello, de las manos, cómo repigmentaron primero la de los codos, la de esta parte del brazo, y bueno, las manos siempre fueron un tema, ¿no? Que bueno, a Sí. mí me dijo que las manos era muy difícil de repigmentar, ella muy cruel, que no saben que ella no me podía asegurar que yo iba a repigmentar. Bueno, las manos que tanto a mí me costaban, que tanto me costó salir al mundo y escribir adelante de los demás, adelante de mis compañeras, eh, cómo tener que ir incorporando gente. ¿Me esperaba un segundito? Estoy en un Zoom, mi amor. Eh, ¿Cómo le conté a mi Sí, amiga? ¿Cómo le conté a eso era mi un amiga? tema que también quería que habláramos. ¿Cómo fue tu proceso? Que me Ay, parece muy interesante que lo narres, porque seguro que le puede ayudar a alguna persona. Eh, el que poco a poco lo vas contando, poco a poco vas abriéndote, contándoselo a tus grupos a los grupos de personas que están cercanos a ti, primero a un grupo, luego a otro, ¿no? Cuéntanos un tal cual. poquito cómo viviste eso. El primero fue mi hija, que me dijo, bueno, llorando, le cuento que esto me iba avanzando, ¿no? Antes de encontrar fototerapia. Aunque iba por todo eso, me faltaba algo más, ¿no? Todo estaba detenido, pero las que habían resurgido por una situación quedaban ahí. Y la nutrición dentro de todo es un proceso muy largo de mantener. Por ahí que uno la aprende, es difícil mantener la nutrición, ¿no? La psicología es mucho más fácil, ¿sí? Y la fototerapia, bueno, la conciencia y la constancia, ¿no? En mi caso. Yo cuando le cuento a mi hija, mi hija mayor es muy referente en mi vida, me Ujú. dice, dice, nadie te va a querer por lo que ves o que lo que está en tus manos, te van a querer por lo que sos como docente, lo que sos como mamá. Bueno, eso, después fue mi esposo, ¿no? Siempre escabullendo las manos, porque fue en invierno, otoño, qué sé yo. Y me dice, ¿qué manchas? Eso, pero ya le vamos a buscar solución, me dice. Bueno, dos. Era un peso, cada vez que lo decía era taquicardia, se me quebraba la voz, se me salía una lágrima. Lo hablaba mucho con la psicóloga, y a quién más podía yo sumar, con quién más era mi círculo que yo tenía que decirlo. Una amiga en el trabajo, digo, mirá lo que me pasa. Me dijo, bueno, yo voy a encontrar solución. Entonces podía trabajar con ella, recortando, haciendo muñequitos para mis alumnos, lo que fuese, en goma eva,
Y sentí liberación en las manos de trabajar frente a frente con alguien recortando, que Pero parece ¿cómo, una cómo pavada. era el proceso de ocultar tus manchas? ¿Cómo lo vivías eso? ¿Cómo lo hacías? Bien, esto me pasó más en invierno, que resurgieron desde abril hasta, y qué sé yo, guantes, por ejemplo. Nunca usaba guantes. Las manos cerradas, abajo, ¿me Terrible, entendés? terrible, ¿no? Sí, sensible. Y no, no, sí lo cuento, y, qué sé yo, no hacer este gesto, no exponer así, que para hablar hacemos así. Si tenía que escribir, qué sé yo, escribía abajo cuando tomaba notas. Terrible. Y todo fue muy doloroso pasar esa situación, ¿viste? Y entonces, al empezar a hablarlo y mostrarlo a una persona, otra persona de otro jardín, trabajo en 2 jardines, otra tercera persona, y cuando me di cuenta, se me fue sumando gente y se me formó un grupo social que hasta hay gente que nunca me preguntó que trabajaba conmigo. Fui liberando eso y poder mostrarlas y decir sí, hasta que llegué a meses a contar sí, me pasa esto y esto, y Sí. no se me quebró la voz, y no me angustié, las mostré y me dice, ah, yo conozco a alguien que también tiene, y, y sumé toda mi parte laboral, ¿sí? Y solamente una amiga y mi familia. Y ahora quedaba la parte social, dejé de lado a mi parte social porque Eso tenía, tengo... me parece cuando me lo contaste también muy duro, el tema de que dejaste de quedar con determinadas amigas, con determinados amigos, ¿verdad? O sea, Tengo, o sea, desapareciste de determinados círculos sociales, por así decirlo, de tus amistades, te sí, desapareciste un tiempo. sí, recibí reclamos, pero no lo podía contar. Recibí reclamos, entonces, bueno, estoy cansada, son 2 cargas de jardín. Esa era mi excusa, no, prefiero mi familia. Que yo prefiero mi familia, soy muy hogareña. Me Claro, gusta estar en casa. Pero tengo 4 grupos sociales y tenía uno que amaba mucho porque fueron mi amiga de años, que de trabajar juntas pasamos a ser amigas y yo me aislé un año, obviamente que participaba en los grupos, en los regalos, en todo, pero no las veía. Ella me decía, Gaby, ¿dónde estás? Gaby, ¿por qué no estás? Gaby, paso por tu casa y te dejo esto. Nunca, me costó meses, hasta que, bueno, me encontré con una de mis amigas de ese grupo y le pude contar, mira lo que me pasa. Pero Gavita me dice, por favor, diciéndome esas pavadas, me dice, ¿cómo vas a dejar de vernos por eso? ¿Me entendés? Hasta que tomé coraje, abril, invierno 2025, después de algunas repigmentaciones, porque yo ya estaba en estado de felicidad, julio, agosto del 2025, de las repigmentaciones y fototerapia, y ellas me invitan, y yo soy la primera en poner sí. Y cuando puse sí, yo no me voy a echar marcha atrás, porque yo tenía que ir y contárselos a ellas. Era mi primer grupo de amigas. Y bueno, fue difícil, las manos en el bolsillo. ¿Y vos cómo estás? ¿Y vos, qué pasó con tu novio? ¿Qué pasó con tu hija? ¿Y vos, Gaby? Cuando me tocó a mí, obviamente, las manos no estaban en la mesa. Fue otra vez esa taquicardia, esa sequedad, se me quedaba la voz. Tenía que decirle, ay, chicas, me pasó esto y esto en estos meses. Entonces, tener que decirle, me pasó esto, se llama esto, lo transito muy bien, me siento muy bien, miren lo que encontré, la nutrición. Eh, la otra me dice, pero yo soy celíaca de la nutrición y estoy con psicóloga, se lo estoy mostrando a ustedes por primera vez y lo único que hicimos era llorar, todas me abrazaron, me dice, sos boluda. Y ahí me di cuenta que, bueno, que era más fácil que toda esa película que yo me hacía para mostrarla. No sé qué creía que pensaban los demás. No sé qué creía. No sé muy qué. interesante, claro que sí, Gaby. Aunque ya tu hija ya te daba alguna señal que yo muchas veces lo digo también y muchas veces digo, pero somos nosotros los que nos ponemos las propias barreras, la propia mordaza, la propia cadena en el pie y, Totalmente. y al final hay muchas personas que bueno, cada uno está en sus pensamientos y somos bastante, nos miramos bastante todos el ombligo, o sea, no pensamos mucho en los demás, pensamos todo el rato en nosotros, ¿no? Entonces muchas veces eso es algo que caemos mucho en eso, no solo con el vitiligo, sino con otras cosas, ¿eh? Con muchas otras cosas, con muchas otras cosas. Pero bueno, cuéntame cómo
¿qué consejo le darías a una persona que está empezando, que está por ese momento de ocultando sus manchas? ¿Qué consejo le darías? O qué le dirías a la Gaby si pudieras, si estás ahora en este punto, qué le dirías a la Gaby de hace un tiempo? ¿Qué le diría? Le agradecería por haber luchado, le agradecería por ser, por dejar de ser hoy mejor persona, por descubrirme todo lo que me enseñó, porque ella me enseñó, digamos, me enseñó a luchar, me enseñó autoestima, me enseñó a hablar, me enseñó a valorarme, me enseñó a mostrarme, me enseñó a entenderme, me enseñó a buscar soluciones en la vida y no quedarme con esto, me enseñó a mostrarme y me enseñó a ser lo que soy hoy, ¿sí? Que soy una mujer, bueno, que estoy a punto de jubilarme, ponele, de la docencia que amo, que tengo vitiligo, que las expongo, que cuento, me gusta ayudar a la gente, cuando encuentro a alguien le pregunto quién lo atiende, qué hace, me gusta dar, me reconforta el alma. Y le diría, bueno, que hoy soy la misma, pero bueno, estoy como reinventada, ¿sí? Una Muy bien. mejor persona. Bueno, siempre nos reinventamos, claro que sí. Siempre esto es una evolución y estamos aquí para aprender, ¿verdad? Pero bueno, Totalmente. cuéntame pero ¿qué le dirías a una persona? ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por ese momento? ¿Qué consejo le darías de decir, oye, mira, yo si... Bueno, no sé, te iba a dar un ejemplo, pero bueno, quiero que lo digas tú. ¿Qué le dirías a esa persona que está ocultando las manchas hoy? Te diría que las muestres, que, que no sos una mancha, que sos una persona maravillosa, que una mancha no te define, que una mancha es un tránsito, porque hay repigmentaciones y hay un trabajo integral, ¿sí? Que lo podés hacer si querés y que vos podés, y que todos podemos, solamente hay que buscar y saber a dónde apuntar y buscar, porque las soluciones están en la integralidad de Muy todo bien, esto, ¿no? Como de, muy bonito. Muy bien, Gaby. Bueno, y estás en el programa Stop Vitiligo desde hace bastantes meses. Bueno, yo siempre lo digo que una de las cosas que pueden ayudar en el programa es que está rodeado de personas que sienten lo mismo que tú, porque muchas veces uno de los problemas es que esto se lleva en silencio o no conocemos a personas o no lo hablan abiertamente, porque esto también yo lo recuerdo para que lo sepamos, pero esto, el vitiligo lo tiene entre el 1 y el 2% de la población, pero claro, todo el mundo lo vive como en silencio, muy poca gente lo muestra. A veces es evidente en las manos, pero otras personas no tienen manchas en las manos, igual la tienen aquí o lo ocultan, pero es mucho porcentaje, el 1 o 2% de la población, es mucha población, ¿no? Y, y sí que se ve, cada vez yo creo que se muestra más, ¿no? Si miramos a, yo que sé, hace 15 años o hace 20 años, pues como que se ha desestigmatizado un poco, pero aún así se sigue ocultando, ¿no? Yo creo que el estar muchas veces, una de las cosas que en el programa Stop Vitiligo que creo que más ayudan es estar rodeado de un grupo de personas que están en la misma situación que tú y aparte bueno, de todo lo que hacemos, pero en qué te ha ayudado a ti o qué es lo que más te aporta? obviamente que cuando yo encontré los pilares del vitiligo y veía resultados, más allá de que por ahí tenía situaciones de estrés y que le di nombre a ese estrés y que traté y estoy tratando de manejar ese estrés para que no haya reapariciones de manchas. Y si reaparecen, bueno, entiendo por qué reaparecen y buscarle soluciones, como dormir mejor, conectarme con el sol, caminar. Bueno, entonces estoy en aprendizaje de ese estrés de años, que bueno, que cuesta aprender. Pero yo eso le di nombre y es para mí saberlo es muy importante. Cuando empiezo a investigar y lo encuentro usted, empiezo a ver su video, surge esto del Stop Debit, que es, no, Stop ¿Stop Vitiligo, Vitiligo? bueno, Stop Vitiligo, y yo digo, ay, yo tengo que estar, yo tengo que ver qué es eso, qué más me va a decir, hay algo más ahí adentro, ¿sí, no? Y le digo a mi hija, uy, será confiable, tengo que pasar la tarjeta, que esto, sí, mamá, empezamos a investigar, al toque entré
Y bueno, y vi mucha gente y estuve en un grupo de WhatsApp, que por ahí, un grupo de WhatsApp, bueno, muy amplio, muchas opiniones. Es como que, bueno, no me dejaba mucho el grupo de WhatsApp, pero este grupo, cuando entré a Stop Vitiligo, me permitió verme con gente igual que yo, que por ahí tenía cosas para aportar. Entonces, al principio, octubre, noviembre, diciembre, sí, hice aportes con mi historia. Yo hice comentarios, a la gente le gustaba, me gustaba y me permitió hablar, me permitió contar, me permitió tener un bosquejo de todo y verme que no estaba sola, que había mucha gente que sufría y que yo que sufría o que no encontraba la solución y que bueno, había mucha gente y bueno, y después empecé a entrar a los vivos de usted los domingos, que estábamos acá en un asado, y yo digo, tengo un vivo y nadie entendía nada. Bueno, yo tenía que estar en esos vivos, yo tenía que ver, y de cada vivo rescataba algo, rescataba del jugo, rescataba del estrés, de cada vivo rescataba algo, no todo, porque ya lo sabía, pero yo cuando entro ahí al grupo, algo saco, algo me anoto, algo aprendo, ¿sí? Muy bien. Y ver a tanta gente y que se conecta, y después que estuvieron los retos que iba desbloqueando y los retos, bueno, ya hubo un momento que no pude hacer tanto, que no soy de exponerme, pero que bueno, hacía un buen desayuno, pero no ponía foto, porque yo no sé si el segundo día o el tercer día lo iba a poder mantener. Pero había gente que subía, que tomaba sol, pero yo también salía a tomar sol y hacía lo mismo, aunque no lo publicaba. Yo sé que los retos tenían un tiempo y yo no lo voy a poder mantener por mi estilo de vida, pero de ahí aprendí a caminar más bajo el sol por esto y por esto, la alimentación, los jugos, las doctoras, las dietas, porque con la doctora por ahí no he podido estar porque es mi horario de trabajo, pero ella después pasa las cosas. Aprendo un poquito de muchas cosas que sé y creo que hay muchas cosas más para seguir aprendiendo. Que ese fue el cierre de estar ahí, es el cierre no sé si el cierre, ¿no? Pero es parte de que tengo que seguir aprendiendo, porque hay más cosas. Estar en ese grupo me ayudó mucho a hablar, a contar, a ver las personas, responderle a algunos que tenían dudas y yo digo, uy, ¿cuánto más tránsito tienen que pasar? Porque quizás yo ya lo había vivido, Sí. como que bueno, hablé con muchas personas por privado, ayudándolas o diciéndole, mira, es así, así, y me hablaban de su país, bueno, a mí me reconfortaba el alma aconsejando por privado también, ¿no? Que fototerapia, que la lámpara funciona, que la nutrición, que tal crema. Lo de las plantas no estuve mucho, no me interioricé, pero para mí fue riquísimo. Para mí sigo estando, sigo entrando, sigo leyendo, se conectaron conmigo. Dice, Gaby, bueno, estás hablando de hace rato, una cosa así, y le dije que yo sigo, pero bueno, sigo ahí leyendo los comentarios, lo que pone el doctor los días. No estoy de una manera activa, pero yo estoy. Y siempre fue mi sueño tener una consulta con el doctor. Pero yo digo, tengo tantos caos, le digo, Mm. tengo tantos caos, digo yo, pero yo un día voy a hablar con él y yo sí, cuando lo conocí dije, yo lo admiro, porque es como que usted es lo que yo logré, usted enseña lo que yo logré. Yo no lo encontré acá, no lo encontré en Buenos Aires, no lo encontré en Capital Federal, no lo encontré, quizá existe, pero yo no encontré la integralidad como hay que trabajarlo. Todo lo trabaja en aislado. Yo lo trabajé, lo encontré y terminé en el programa y es el camino, y es el camino que a mí me sirvió, a mi cuerpo, ¿no? Le sirvió. Bueno, No sé, Gabriela, a ¿y otro. cómo ves la perspectiva? Ahora que has pasado por todo esto, yo quiero hacer una pequeña reflexión y es que, a ver si estás de acuerdo. Yo creo que sí, pero a Sí, ver qué te parece. Yo creo sí, que, yo siempre se lo digo a algún paciente, que el vitiligo no tiene nada positivo per se en sí mismo, pero sí que es verdad que nos hace, bueno, quien lo consigue, claro, no todo el mundo pasa por, mejor por esto, ¿no? Pero nos hace cuidar nuestra salud a un nivel que si la potenciamos a todos los niveles, al final que pigmentar las manchas es una consecuencia de mejorar nuestra salud en todas las direcciones
Y eso, en el fondo, es algo que muchos pacientes no lo harían si no hubieran tenido si no lo tuvieran las manchas. Bueno, si tú ya te cuidas y tienes el vitiligo, pues bueno, no es el caso, ¿no? Pero muchos pacientes, si no tuvieran las manchas, no empezarían un proceso de atender su salud de manera integrativa. Entonces, muchos Claro, pacientes a veces lo que tienen es un desajuste que, si no lo hubieran atendido, se hubiera convertido en algo mucho más grave. Entonces, totalmente. al final no hay nada positivo en sí, y es algo que no se lo podemos desear a nadie que tenga vitiligo, ni mucho menos, pero si queremos extraer algo que sea como algo que nos haga crecer, yo creo que es por Sí. ahí, y es algo que también extraes tú de tu mensaje, ¿no? Que nos ayuda a Ujú. cuidar nuestra salud de manera integrativa. Has dicho en algún momento que tú eres mejor hoy que antes, Sí, que te ha cambiado, que te ha hecho construirte, que te ha hecho crecer, ¿no? sí, totalmente. Me ha hecho más fuerte, me convirtió en mejor persona, mejor. Yo creo que eh, autoconocerme, hablar y todo lo que transitó, vi todo lo que tengo alrededor y la cantidad de gente que me quiere y que lo transita como esto no es nada. Y vi que tengo gente que me quiere y que no soy mancha, soy una persona, ¿me entendés? Soy una persona querida, soy una persona, bueno, lo que yo siento, que soy buena persona, buena docente, buena compañera, intentando ser buena mamá, buena esposa todos los días. Pero bueno, soy una Gaby reinventada, soy una nueva. Y les agradezco a esto porque, a estas manchas, porque me permitieron ser mejor. Quizás, no sé, por ahí yo siento que tenía que haberlo transitado para hoy ser lo que soy, ¿sí? Qué Una mejor bonito. persona. Muy bien, Gaby. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que has dicho muchísimas cosas que te agradezco un montón, que te hayas atrevido a decirlo aquí en cámara, que no es fácil, sé que no es fácil, y, y que seguro que este mensaje pues le ayuda a muchas, muchas personas, y que compartir pues esta historia de tu vida, pero a la vez tan enriquecedora, va a ayudar a muchas personas. Sí, mi deseo es que ayude a los demás y encuentren la integralidad y que bueno, que el camino para esto eh, es la integralidad, como le decía, y que bueno, usted está en ese camino y que ojalá se animen, ¿sí? A transitar esto, porque si yo me animé a hacerlo sola y lo encontré sola y encontré a alguien que trabaja de esa manera, que es usted, y usted sabe que estoy en el grupo, entonces, bueno, hay que animarse y sí, atrévanse, anímense, arriesguen, sí se puede, se logra, ¿sí? Y usted es el camino que hoy muchos quieren animarse a transitarlo, bueno, van a ver los logros. Primero desde adentro y después el afuera. Bueno, pues muchísimas gracias, Avi. Estamos en comunicación por Stop y por el WhatsApp, y muchas gracias por todo. Y prometo Y participar más, muy bien, pero estoy. muy bien. Bueno, muchas gracias por este espacio. No, gracias a usted sabe que lo admiro, porque usted es la meta a encontrar, ¿no? Y bueno, lo admiro mucho desde que tuve una sesión con usted, yo le dije que estaba orgullosa y me emocionaba encontrar eso, que usted es eso que yo encontré solita. Muy bien, Bueno, muchas gracias, un gusto. gracias.